Soy guatemalteco y testigo de la pobreza integral de liderazgo en la mayoría de sectores de nuestra sociedad. Soy ciudadano y protesto por la escasa vergüenza que muestran los políticos que buscan el poder para seguir igual. Sin embargo, la responsabilidad de la nación es de todos. No andemos echando culpas a otros de nuestras desgracias. No deleguemos las responsabilidades que a todos nos corresponden y no esperemos que otros resuelvan nuestros problemas. Con optimismo, deseo que pronto seamos fuente de buenas noticias como la refundación del Estado guatemalteco y la unificación de Centroamérica. Necesitamos reivindicar el respeto en nosotros mismos y demostrar al mundo que somos una nación posible, civilizada y con voluntad de progreso. Y para eso es indispensable el compromiso del ciudadano y su ingreso a la mesa pública del debate de las ideas y las propuestas. Al ciudadano le queremos construyendo ciudadanía, protestando los discursos manipuladores y las ideologías que han hecho estragos en la conciencia moral y en la cultura cívica. Esas que han intoxicado a sectores muy amplios de la juventud y que han reprimido sentimientos elementales para los valores de la libertad. El ciudadano puede dejar de ser militante de un partido, pero jamás debe renunciar a ser un dirigente cívico, un vigilante implacable con quienes pretenden ejercer el poder público y decidir sobre la vida de los demás. Su código de silencio debe terminar. Tenemos grandes retos y tareas por delante, por lo que es indispensable que terminemos con la ignorancia, la desconfianza, el resentimiento y el prejuicio para unificar a la sociedad en el proyecto de nación que necesitamos. Como punto de partida de la enorme responsabilidad que tenemos con nuestro país, ya no permitamos que nos sigan gobernando hombres sin historia y sin un pasado político de honor. Rescatemos, pues, el espíritu cívico en la juventud. Seamos el ciudadano rebelde, el votante insumiso, que debe reclamar el final del imperio de la incompetencia, porque ésta impone el exilio de la libertad. La juventud debe tener hoy más que nunca la capacidad de soñar y de ver el futuro con esperanza, optimismo y oportunidad. De esto depende que surjan las ideas y los entusiasmos para promover el cambio y las soluciones. Yo creo en la juventud, su movilidad social y su enorme vitalidad la comprometen a ser la constructora del futuro de Guatemala. Decir esto me hizo recordar aquel verso que dice: podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Todos los dirigentes de la sociedad deben activarse como la reserva moral de la patria para construir el país que queremos heredar a nuestros hijos. Y con el puño en el corazón luchemos por los 3 grandes motivos de la vida, que son formar una familia, desarrollar una empresa y construir una nación. Mientras haya vida hay esperanza y por ella optimismo y por eso energía para emprender esta cruzada valiente, intelectual y solidaria para reinventar Guatemala. Podremos tener grandes diferencias ideológicas, económicas, políticas y culturales, pero aunque no querramos, tenemos un destino común. Desarrollemos la cultura de la libertad y promovamos que la acción cívica y la vida política estén en manos, mente y corazón de todos. Y como dice un gran maestro, veremos que cuando esto sucede, la sociedad se mueve por caminos de decencia, de imaginación y de trabajo fecundo. Condiciones para erradicar la pobreza, combatir la injusticia, subir el nivel de vida del ciudadano y devolver a nuestros pueblos el derecho a la esperanza. Llegó la hora, pues, de que los guatemaltecos y en especial los jóvenes pidamos por fin la voz y la palabra para encontrar el espíritu perdido de la democracia en un poema a la libertad. Un verso convertido en una marea de protesta, como algo que viene creciendo paso a paso, de palabra en grito, de voto en consecuencia, de convicción en prosperidad. Y no tengo ninguna duda que algún día tendremos un libre encuentro con ese espíritu perdido por el que sé que muchos viviremos dispuestos a seguir luchando para que crezca en prosa libre, invadiendo las calles como un Nilo desbordado sobre las extensiones del silencio, de la vida, de la realidad de unos hombres y mujeres que aunque terminemos exiliados en nuestra propia tierra, lo haremos con el corazón por defender la dignidad y soñar un país en libertad.
Un 27 de mayo de 1991 comenzamos a escribir la historia de Libre Encuentro, un esfuerzo cívico en el que ha quedado registrada una parte de la realidad contemporánea de Guatemala, así como distintas experiencias latinoamericanas que han propiciado el análisis del presente y de alguna manera contribuido a la definición del futuro. Nuestro fundador y director general, Dionisio Gutiérrez, inició su participación en la vida cívica del país cuando tenía 20 años de edad. A finales de los 80, y después de presidir la Cámara de la Libre Empresa durante 7 años, dirigió el primer proyecto de encuestas políticas que vertebraron el proceso electoral del año 1990, la primera prueba de la recién nacida democracia guatemalteca. Concluido ese proceso, decidió dar inicio a Libre Encuentro, un espacio que vendría a formar parte de la vida nacional, haciéndose presente en los momentos más importantes, participando en la discusión nacional y regional y abriendo puertas a expresiones y vivencias humanas que han dejado huella. Desde los primeros programas que salieron al aire, se pudo conocer cuáles serían las características de este escenario, en el que siempre contamos con la presencia de los protagonistas que nos permitieron abordar temas relevantes para el desarrollo integral en lo político, lo económico y lo social. Hemos destacado la labor de todos aquellos que con entrega, responsabilidad y liderazgo aportan su granito de arena para hacer de Guatemala un mejor lugar para nacer y para vivir. Y hemos analizado desde diversas perspectivas los hechos que marcaron nuestra historia reciente. En el marco de la apertura democrática de 1986, antes de la finalización del conflicto armado, con una sociedad lastimada y temerosa, y frente a la debilidad e inconsistencia del sector político, la prensa se convirtió en el instrumento de denuncia, análisis y protesta contra la incapacidad y la poca vocación institucional y democrática de los políticos que recién estrenaban la era de elecciones libres. Desde Libre Encuentro, y ya iniciada la presidencia de Jorge Serrano, señalamos con energía los abusos del poder y el deterioro político, económico y social en el que se encontraba nuestro país, ganándonos por supuesto la animadversión de aquel gobierno, cuya verdadera vocación no tardaría en desenmascararse. Por sus actuaciones, Serrano Elías había perdido toda legitimidad. El país vivía una lucha de mafias y la corrupción se había apoderado de las instituciones que ahora estaban en manos de una clase política desprestigiada. El 25 de mayo de 1993, y emulando al presidente peruano Alberto Fujimori, Serrano Elías suspendió la Constitución, clausuró el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y la Procuraduría de los Derechos Humanos, y restringió las libertades civiles, empezando por la libertad de expresión. El serranazo generó un gravísimo caos político e institucional. Los medios de comunicación jugaron un papel histórico durante esta crisis, y a pesar de la censura ordenada por aquel aprendiz de dictador, le enfrentaron y salieron a las calles a decir la verdad. Mario Antonio Sandoval desde Prensa Libre, Francisco Pérez de Antón desde Crónica, Lionel Toriello y José Rubén Zamora desde Siglo XXI, así como las emisoras de radio, los centros de investigación, los sectores sindical, empresarial y profesional, nuestra Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, Ramiro de León Carpio, entonces Procurador de los Derechos Humanos, un valiente grupo de jóvenes oficiales del Ejército, liderado